y amén. Tomen asiento, hermanos. Amán el intrigante, ¿no? Qué feos son las intrigas, ¿no? Esas personas que se encargan de decir, yo me acuerdo de en una ocasión que escuché a alguien que dijo, ay, es que me cae bien gorda esta persona. Oye, ¿y la has tratado? No, pero me dijeron, ¿no? Y hay veces que hay personas así, ¿no? Es que me cae mal. ¿Y a cuántas gentes no les hemos de caer mal? ¿No? Ay, es que es así. La gente no va a ser como nosotros somos, hermanos. Somos diferentes y Dios nos hizo diferentes a todos. De tal manera que nuestra vida es tan diferente, pero que estamos conociendo a un mismo Dios, que esas diferencias las va a hacer notables en nuestra vida para ser mejores. Dios desde el principio que creó al hombre y a la mujer, hermanos, los creó como eso, como cuando esperamos a nuestros hijos, ¿no? Cuando tenemos esa bendición de poder tener a nuestros hijos y cuando también tuvieron la oportunidad nuestros padres de que cuando estuvimos engendrados nosotros, pues han de haber dicho que sea lo mejor. Habrá padres que a lo mejor no les importen sus hijos, pero a quienes nos importan nuestros hijos, y a Dios aún siendo malos, está interesado en todo el ser humano, ¿verdad? Pero siempre está pensando en hacer lo mejor, y Dios hizo lo mejor en el hombre y en la mujer. Puso ahí precisamente lo mejor de él, esa hechura a imagen y semejanza de él, ¿sí? De tal manera que lo amara, de tal manera que él tenía comunión con ellos, de tal manera que él estaba presente en todo tiempo, que los visitaba todas las mañanas, que tenía comunicación con él. Decimos, híjole, qué padre tan padre, ¿no? Y cuando nosotros, hermanos, tenemos esa oportunidad, fíjense, porque Dios está presente todos los días de nuestra vida, en todo momento. Y aún a toda la humanidad, porque dice que Dios aborrece el pecado, pero ¿qué dice? ¿Que ama a quién? Al pecador. Y a veces nosotros nos encargamos del rechazo y de intrigar contra las personas que no me hicieron un bien, pero que eso generó en mi corazón intrigar mal sobre ellas, a popularizar algo que a lo mejor no lo conoce, ¿no? Es que porque me dijeron, y tú ya has tratado a esa persona, no, pero como me dijeron, pues yo les creo. No, hermano, nunca debemos nosotros de ver de otras personas que nos digan, de asumirlo y de rechazarlo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque no las conocemos, y si es la verdad de lo que hace mal, ¿qué creen que nosotros debemos de hacer? Amarlos y orar por ellos. O sea, no podemos decir, porque Dios, imagínense que hiciera, tú haces bien, vente para acá, tú haces mal, hazte para allá, púchala. Dice que su amor fue tan grande, ahí nos lo explicó ahí en el libro de Oseas, que su amor es tan grande que aún haciendo todas las irreverencias y todo lo que hacían mal, su amor era más grande para con ellos. Fíjense que dice que así como los cielos para la tierra, así es de grande su misericordia. Entonces, cuando nosotros podemos decir, bueno, si Dios, que es el creador de todo, y nosotros simples mortales, ¿por qué tenemos? Y cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, dicen que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, pero sí tenemos rechazo. Y venimos a la iglesia, ¿cierto o no? Y ya, no, hermanos, no. ¿Por qué razón? Porque es algo horrible. Fíjense lo que pasó con Amán, ¿sí? Cuando Amán vio a Mardoqueo, ahí en Esther 3:5, dice, no se arrodillaba ni le rendía homenaje. O Amán se llenó de ira, porque él no se arrodillaba. Él pasaba y quería que se arrodillaran con él. Pero Mardoqueo no lo hacía.
Mardoqueo era el primo de Esther. Hace poquito nos acabas de dar la clase, ¿verdad, mi Moni? Pero se nos olvidó quién era Amán y quién era Asuero. Dice, las personas intrigantes terminan enredadas en sus propias cuerdas. Amán amaba el poder y su autoridad y la reverencia que se le mostraba. Sin embargo, los judíos miraban a Dios como su autoridad final y no a cualquier hombre. Por esa era la causa que ellos no reverenciaban a Amán. Entonces, como esto le llevó y le llenó de coraje, ¿verdad? Entonces dice, Amán se dio cuenta de que la única manera de cumplir sus deseos soberbios, ¿verdad?, era matando a aquellos que hacían caso omiso a su autoridad. Qué fácil, ¿no? Y a veces nosotros, porque no nos queremos convertir en asesinos, ¿verdad? Pero a veces los borramos de nuestra vida a las personas. Así como si tuviéramos una goma y borráramos a las personas, ¿sí? Pero qué importante es, de verdad, lo que estamos viendo, ¿no? Que Amán se dio cuenta de que la única manera de cumplir sus deseos soberbios era matando a aquellos que hacían caso omiso a su autoridad. Su búsqueda de poder y prestigio de su posición se enfureció cuando Mardoqueo no respondió con la esperada reverencia. Y dijo, tú no haces esto, voy sobre de ti. Y no nada más únicamente por Mardoqueo, sino que se iba a ir para ¿con quién? Para con todo el pueblo judío. Fíjense nada más, es como cuando dice, ¿no?, alguien, ¿eres cristiano? Sí. Y hiciste algo malo, todos han de ser iguales. O sea que cortando cabezas parejo, ¿no? Por uno todos, y de los buenos ni se acuerdan, pero siempre hay el arrocito negro, ¿no? Del cual dicen, sobre este nos vamos. Dice, Amán se dio cuenta de que la única manera de cumplir sus deseos era matándolos, ¿verdad? Dice, la actitud de Amán era prejuiciosa. Odiaba a un grupo de gente de idioma porque no hablaban el mismo idioma, ¿sí? Una diferencia que había de sus creencias y de su cultura. Por eso es que no reverenciaban a este Amán, porque su cultura era otra, sus creencias eran otras. Ellos al único que reverenciaban era a Dios. Entonces, como él se vio afectado por la falta de reverencia que tenía, dijo, pues me voy con el rey, voy a empezar a intrigar sobre estos, ¿no? Y cuando alguien intriga sobre cada uno de nosotros, intriga para hacernos daño, intriga para hacernos mal. Y a veces, así la orejota, ¿no? Creo que se hace más grande, como las de Dumbo, ¿no? Hasta de vuelan, ¿no? Dice, entonces vamos viendo que no tenían la misma cultura. No iban a reverenciar a este hombre porque ellos al único que reverenciaban era a Dios. Dice, el prejuicio crece de la soberbia personal. Y a él le habían pegado, ¿en qué creen? En el ego. En donde, ¿por qué este no me reverencia? Está aquí sentado siempre en las escaleras del palacio y paso yo y lejos de reverenciarme se queda sentado. ¿Sí? Y como ya se traía eso en el corazón, los amalecitas, por eso cuando se levanta el rey Saúl para ser rey y le dice el profeta Samuel, le dice, es que tienes que exterminar a todos los amalecitas, al rey, oye, hasta los bebés, a todos van a morir, todos, a todos sus animales, a todos van a acabarse.
Pero Saúl, creyendo ser bueno y no obedeciendo a la palabra de Dios, así como Acán no obedeció a la palabra de Dios, y el profeta había sido claro con lo que les había dicho, y ha sido claro Dios en hablarnos de muchas maneras, porque creo que no hablamos otro idioma, creo que nos entendemos con el mismo idioma, estamos hablando en español, estamos hablando perfectamente bien a manera de podernos entender. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, y Saúl dice, pues si soy rey, pues voy a perdonarlos y voy a dejar al rey y voy a dejar los mejores animales para ofrecérselos a Dios, ¿verdad? Para que Él esté gozoso de esto. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dice que más que ofrecerle holocaustos era ser obedientes. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva? Por desobedientes. Eso yo creo que ha sido una lucha constante en el ser humano, la desobediencia, ¿verdad? Entonces aquí, como ya se traía ese corazón contaminado, ¿verdad? De Amán, de exterminar con todos los judíos, ¿verdad? De empezar y de que iba a ir delante del rey, capítulo 3, de ahí del libro de Esther, nos narra los acontecimientos. Él sintió mucho coraje porque no le reverenciaban, entonces inmediato era como quien dice la mano derecha del rey. Y iba a ir a abordarlo para irle a, ¿qué creen? A intrigar contra el pueblo de Dios. A intrigar contra el pueblo de Dios. Como la actitud de Amán era prejuiciosa, odiaba a un grupo de gente porque no era su mismo idioma, porque no tenían su misma cultura, porque no tenían sus mismas creencias. El prejuicio crece de la soberbia personal por lo que le habían hecho a él, al considerarse uno mismo mejor que otros, ¿no? Y a otros ahí empiezan, ¿no? Si yo soy mejor que otros. Y él se había sentido como devastado, ¿no? Por la humillación que le habían hecho Mardoqueo por no inclinarse ante él, ¿verdad? Dice, al final Amán fue castigado por su actitud arrogante. Y vemos ahí en el capítulo 7, en los versículos 9 y 10, que todo lo que él había conspirado para Mardoqueo, pues se le revertió para él. Él cuando va y dice que él quería que fuesen muertos todos los judíos, ¿verdad? Y cuando ya va, pero primero va con el rey, ¿sí? Dice aquí que Dios juzgará severamente a aquellos que tienen prejuicios o que muestran una actitud de soberbia hacia los demás. Y eso era lo que estaba haciendo Amán, una soberbia, ¿sí? Un prejuicio, ¿verdad? Una actitud soberbia hacia los demás, hacia el pueblo de Dios. La intriga se define como algo de manejo secreto, ¿sí? O sea, déjame te voy a decir algo, pero aquí es entre nos, ¿eh? Te lo voy a decir así entre nos. El John, permíteme ponerte ejemplo, aunque no es cierto, ¿no? El John es bien mentiroso. Ya se corrió la voz, ya empezó a correrse la voz. Pero como hay gente que no sabe guardar los secretos, ¿verdad? Y lo que le dicen va con otro. Y empiezas a ¿qué? A intrigar, ¿no? Dice, esa intriga se define como algo de manejo secreto, lo que se prepara con astucia y reserva para conseguir algo específico. ¿Qué quería conseguir Amán? Que muriera el pueblo. A través de lo que se iba a acercar al rey. La intriga, fíjese lo que lleva, rompe relaciones,
arruina familias. Ay, no, es que tú no lo oíste cuando me dijiste. No, pues no lo oí. ¿Me vas a creer a mí? Pues tengo que oír las dos partes. Yo siempre he sido de oír las dos partes. Nunca me voy por una sola. Porque una sola puede decir muchas cosas y la otra puede decir otras muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo más sabio? Escucho las dos partes, ¿sí? Y dice ahí, la intriga rompe relaciones, arruina familias, divide iglesias, genera planes y pensamientos inicuos y disuelve amistades y destruye muchos sueños. Fíjese todo lo que hace la intriga. Destruye muchos sueños. Oye, que yo pienso caminar mejor en Dios. ¿Y tú crees que vas a poder? Es que estamos intentándolo, ¿no? Es como si ahorita, ¿no, John? ¿Qué dices? Estamos aventando el carbón al asador. ¿Con qué finalidad? Porque quiero sostenerme en Dios. ¿Sí o no? Quiero que mi familia, como decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿qué pasa cuando esos sueños y te empiezan a decir, es que nunca vas a poder, es que es mucho tiempo, y te empiezan a envenenar la mente y el corazón? ¿Qué caso tiene? A ver, ¿pasan lista ahí? ¿Por qué no vas? Uy, no, es que te traen azotado con el horario. Fíjate cuántas horas son ahí. La mera verdad, ¿cuántas horas? ¿Cuán poco es el tiempo que nosotros podemos tener para estar aprendiendo el bien para nuestra vida? ¿Cuán poco es el tiempo? Y a veces hay cosas, o nos dormimos, o somos indiferentes y no consideramos lo que se está hablando. Entonces, ¿qué nos vamos? Pues la mera verdad es que no entendí nada. Y sí, cuando estamos bloqueados, ¿verdad? No entendemos nada. No entendemos absolutamente. Ay, pues, ¿de qué trató? ¿Quién sabe? Al fin que ahí te van a volver a decir. No es el caso, hermanos. El caso es vivir la palabra en nuestras vidas. ¿Sí? Porque si no, ¿qué va a pasar, hermanos? Todos, aquí parece, es como los hijos, ¿no? A todos los tenemos y los educamos de la misma manera, pero son diferentes. Hay quienes hacen caso. Hay quienes dicen, sí, voy a hacer caso, sí, papá. O hay otros que se nos rebelan y que dicen que no. ¿O no? ¿Tenemos así? ¿O tenemos puros a todo dar? Aunque los eduques y aunque te tomes el tiempo con ellos, hay quienes deciden hacer las cosas bien y hay quienes deciden hacer las cosas mal. Entonces Amán, ese hombre, ¿verdad? Quien intriga lo llevó a desear la exterminación del pueblo judío. Era el hombre de confianza del rey Asuero y utilizó eso para llevar a cabo sus malvados planes, ¿sí? La intriga te lleva a saborear y anhelar de manera insana la fama, el poder y la riqueza. Es evidente que la intriga de Amán lo hizo despreciar la vida y la dignidad de los demás. Todo por un mal hecho que se le hizo a alguien, y hay alguien que se enoja con alguien y empieza, ¿no les han escuchado a esos que hablan pestes de las personas? Ah, sí, no, hombre. Y a ver, añádele más, viene, échale, ¿qué más? No, pues es que es esto. No, espérate, es que es esto y esto y esto y esto y esto y esto. Oye, qué bárbaro, es cierto. ¿Te consta? No, pero si tú lo dices, ¿no? Por eso, divisiones, iglesias, divisiones
familias, divisiones, trabajo, ¿sí? Divisiones en muchos lugares, ¿Por qué razón? Por las intrigas. Sigilosamente va y ve al rey y le empieza a decir, es que no se quieren reverenciar, rey. Capítulo 3 de ahí del libro de Esther. No se quieren reverenciar. Entonces, ¿sabes qué? Hay que matarlos. Ese fue el primer mes. En el primer mes, hagan de cuenta que fue en enero. Entonces, ¿cómo ves? ¿Que los maten? Y el rey, su mano derecha, ¿qué le dijo? Órale, que los maten, ¿no? Que los maten. Y cuando eso pasa, hermanos, dice aquí que ahí en el capítulo 3, y que empieza a pedirle al rey, y el rey le da el anillo y el sello para que empiecen a correr sobre todas las provincias, sobre esas 127 provincias que estaba el rey Asuero. Dice, para que todo el que sea judío muera y les quiten todas sus pertenencias. Eso es lo que se va a hacer con ellos. Y le dice, si es eso, rey, le dice Amán, si es eso, rey, voy a dar 300 kilos de plata. Fíjense, el costo de lo que iba a hacer como para decirle al rey, yo voy a contribuir más para tus riquezas, rey. 300 kilos de plata, 3 toneladas. Y el rey dice, sí, está bien. Mano derecha, el que lo tengo aquí cerca, perfecto. Cuando este hombre hace esa intriga, lo hizo para despreciar la vida y la dignidad de ese pueblo de Dios. En nuestro caminar debemos de seguir el sendero de la honestidad y de la integridad. Amán no nos está enseñando ni integridad ni honestidad, ¿verdad? Dice, a pesar de la injusticia que predomina en el mundo, debemos de sobresalir en honestidad nosotros e integridad. Estamos viendo un mundo devastado por el pecado, devastado porque tal parece como que va ganando los malos. Así vemos, con mucha astucia, ¿no? Y cada vez hay mejores maneras, ¿no?, de poder realizar situaciones de manera de despojar a la gente, ¿sí? Y la maldad está fluyendo terriblemente. Como pudiéramos decir, como para qué ser honestos y íntegros, si mira cómo está nuestro mundo. Eso sería contaminarnos de lo mismo, hermanos. Si tenemos 5 horas aquí, o 4, o 3, o 2, no sé cuántas horas tú puedas estar aquí, y cuántas horas a la semana puedas estar con Dios, Dios siempre te va a seguir insistiendo en que seas lo mejor. Porque Dios nos hizo con lo mejor. Eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Sí? Dice, esto nos puede llevar, y esto es curioso, ¿verdad?, que como las injusticias de la vida nos pueden llevar a dudar de la soberanía de Dios. Hay gente que dice, pues ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanta maldad? Hay más malos que buenos. Mira todo lo que estamos pasando, ¿no? Pudiera decirse. Es curioso cómo las injusticias de la vida nos pueden llevar a dudar de la soberanía de Dios. Pero es clave nunca confundir el silencio de Dios con la iniciativa de Dios. Porque Dios siempre va a tomar iniciativas para todo. Nunca se va a quedar con las manos cruzadas. Él siempre va a tener iniciativa. A lo mejor no lo oiremos, pero las iniciativas las tiene, ¿sí? El judío Mardoqueo, quien en su momento fue destinado a morir, llegó a ser preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Después de que él quería la muerte de él, fíjese, va
intriga con su familia también. Capítulo 3. Y 7, 4, y 5, y 6, y 7, lo vamos a leer. Ahí nos acaban de dar la clase. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Como venía tan enojado, y van y lo invitan, acuérdense de que se le tiene que pasar esta noticia a la reina Esther. Y recordemos que cuando a la reina Esther le pasan la noticia, porque estaba clamando después de que pasan y levantan todos los papeles que fueron llevados y sellados por el rey, que iban a morir los judíos, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Inmediatamente, hermanos, pues todos estaban temerosos de que el momento llegara, porque en el mes 12 se iba a cumplir esta demanda que había hecho Amán. Entonces, cuando en eso le llega y clamaba y andaba en cilicio y llorando y gritando, Mardoqueo, porque no nada más era para él, sino era para todo el pueblo judío. Es lo mismo que que seamos de un mismo sentir todos en la iglesia, hermanos. Cuando alguien pasa por algo o hablan mal de alguien, tenemos que parar muchas situaciones. ¿Por qué razón? Porque si no, esto, hermanos, va a crecer. Esto va a crecer, esto va a contaminar, esto va a hacer daño, ¿sí? Esto no va a servir para nada bueno. Entonces, inmediatamente, hermanos, cuando van y mandan todo esto, entonces Esther escucha los clamores y le van y le dicen: no, es que Mardoqueo anda así, de esta manera, con las vestiduras todas rasposas, con el cilicio que se echó ¿cómo se llama? Sobre la cabeza era ceniza. Dice: ve y dile que qué pasa. Y ya le mandan a decir a Esther: si tú no hablas con el rey, el día de mañana todos vamos a morir. Y sí. ¿Y qué fue lo que pidió ella? Le dijo que no se preocupara Mardoqueo. Dice: pero a todos los que tenga cerca, hagan ayuno. 3 días, que yo voy a hacer lo mismo aquí, porque yo no puedo entrar a ver al rey. Porque mientras el rey no me mande llamar, si yo hago esto, me muero. Pero voy a ver qué es lo que voy a hacer. Porque esa era las reglas en Persia. Si no eran mandados llamar por el rey, eran muertos. Entonces dice: a no ser que el rey extienda su cetro de oro y yo toque la punta y me pueda decir que me salva, pero de otra manera voy a morir. Y le dice él: si no mueres de una manera, vas a morir de la otra. Al final eres judía y vas a morir como todos nosotros. ¿Y qué agarró fuerza ella? Con honestidad y con integridad, viendo que aún la situación no era nada fácil para lo que ella se le iba a presentar. Sin embargo, dijo: me la juego, voy. Después del 3er día, se viste con aquella vestimenta preciosa, ¿verdad? Abre las puertas y llega al lugar donde estaba presente el rey. Y el rey, así como diciendo: ay, qué hermosa está mi Esther, ¿no? Estás pechocha. ¿Qué quiere mi reina? ¿Qué quiere? ¿Que le dé la mitad de mi reino? Fíjense, qué espléndido. Se lo doy. Y le dice Esther: no, vengo para invitarte a un banquete hoy, pero quiero que invites a Amán. Ay, qué historia, ¿no? Y se van al banquete, ¿no? Pero al otro día le dice: pero al otro día quiero que vuelvas a hacer otro, voy a hacer otro banquete, pero quiero que vengas. Pero fíjense cómo Dios obra. Ya habían ayunado 3 días. Esa noche, después del banquete, estuvo Asuero sin dormir y se daba una vuelta para un lado. ¿No les ha pasado eso? Y se daba la vuelta para el otro y manda a llamar. Dice: a ver, léeme las crónicas, ¿qué es lo que ha pasado? Y le empiezan a leer precisamente de Mardoqueo, que Mardoqueo le había salvado la vida al rey. Dice: oye, ¿qué hemos hecho con él? Pues que yo sepa nada, rey. Ah, no, pues háblamele a Amán. Y por allá se oían los martillazos.
me imagino que estaba el palacio donde vivía Asuero y a un lado vivía Amán, porque se oían los fregadazos de cuando estaban haciendo donde iba a ser ahorcado Mardoqueo, y se oía y dice, llámame, en esos momentos llámame a Amán. No, pues el otro me manda a llamar, ¿qué? ¿En qué te puedo servir, rey? Y como ya estaba bien contento, porque llega a su casa bien contento y dice, nada más fui yo el invitado y el rey, fíjate cómo me quiere la reina. Dice, ¿y qué crees que mañana otra vez nos volvió a invitar? Pero este Mardoqueo lo detesto. Influyendo, intrigando con su familia. Mátalo. Que empiecen a hacer ahí el lugar, la horca. Y llega Amán con el rey y le dice, sí, rey, ¿para qué? Dice, ¿qué harías con alguien que fue de gran beneficio para mi vida y me salvó? Ay, no, pues súbelo en tu caballo, ponle tu capa, ponle tu corona. Uy, él decía, de aquí soy, ¿cómo me quieren? Mira, pero ya hice mi propósito, intrigué contra estos. Y le dice, pues ve por Mardoqueo. Las alzaditas se van en bajaditas, ¿verdad? Y esas bajaditas a veces son sacudiditas. Y le dice, ¿y lo vas a llevar? Así como me dijiste que ibas a hacer, de esa manera lo vas a llevar y lo vas a proclamar en todo el pueblo. Imagínense el coraje que había hecho porque no se le honraba el Mardoqueo, porque no se le hacía las reverencias, y él lo iba a llevar. Y lo hizo. Vean por qué Dios hace justicia. Por eso a veces cuando lleguen a hablar mal de nosotros, hermanos, de cualquiera de nosotros, dejemos que Dios sea el que haga las cosas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque al final Dios es el que muestra las cosas y las pone tal cual son. Después de esto viene la segunda comida o el banquete, y va Asuero con Amán, y vuelve nuevamente a decirle el rey a Esther. Dice, oye Esther, ¿qué es lo que te puedo dar? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? Y le dice Esther, lo que te estoy pidiendo es que Amán mandó llevar todos estos boletines a todas las ciudades, a los 127 ciudades que están aquí cercas, para decirles que mueran todos los judíos. ¿Y quién fue? Y Amán es ese perverso hombre que quiere la muerte del pueblo judío. Dice que se salió el rey bien enojado, molesto, y estaba la reina así como, me imagino, como en esas como camas así medias coquetonas ahí, y el Amán ahí diciéndole, dile al rey que no haga esto conmigo, que por favor. Y entra el rey y lo ve, dice, ¿qué hasta con mi mujer quieres? ¿No? Ahorita mismo. Y fíjese lo que él intrigó, para mal de él y para mal de un pueblo, a él se le revertió. Y en esa horca donde había sido preparada para Mardoqueo, fue para él, y toda su familia murió, y todos fueron despojados. ¿Y saben a quién le entregaron esa casa? Donde vivía Amán, a Mardoqueo. Fíjate cómo Dios hace justicia en las intrigas, cómo Dios nos muestra la honestidad con los que son honestos e íntegros en el camino de Dios, ¿sí? Mardoqueo fue un hombre íntegro y honesto, fue un hombre que verdaderamente llevó a cabo lo que Dios le estaba diciendo. Y el judío Mardoqueo, quien en su momento fue destinado a morir, llegó a ser preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero.
Alcanzó gran estima entre sus compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía el bienestar. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, promover el bienestar, ¿sí? El procurar el bien del pueblo. Somos un pueblo, hermanos de Dios. Imagínense que aquí se levantaran situaciones que no fueran de Dios. Qué triste sería. A mí lamentablemente, pero eso es lo que muchas veces llega a ser lo que es la intriga. Nunca olvidemos que al final Dios se impondrá, su plan triunfará y exaltará a los suyos, aquellos que son obedientes, ¿sí? Por eso cuando nosotros podamos decir, Señor, permíteme que intente lograr mis metas con medios legítimos tuyos. Nunca hacer algo que vaya en contra de los preceptos que tú tienes. Así como es fácil que alguien intrigue y hable mal, ¿verdad? Y empiece a extenderse esa difamación, hermanos, o hacer como lo hizo Amán, entonces podremos ver, hermanos, que en nuestra vida Dios es el que sale al auxilio de nosotros y avergonzando a aquellos. Esto quedó escrito, hermanos, con un propósito, para saber lo que llega a ser la intriga. Lo que vimos hace 8 días, la falta de integridad, ¿sí? En el caso con Acán. Por eso cuando nosotros vemos esa parte de la escritura de Proverbios 19:1, donde nos dice, mejor es el pobre que camina en integridad. Mardoqueo no buscaba riquezas, sin embargo le fueron dadas. Ocupó un lugar que él no estaba interesado en hacerlo. Le había tocado ver la necesidad del rey, de lo que querían matarle a él, y fue rapidito y anunció lo que estaba pasando. Por lo tanto no hubo la muerte para el rey Asuero. ¿De cuántas cosas, hermanos, Dios nos va a poder ayudar? Y la gente va a poder decir muchas cosas de nosotros, pero si Dios es con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, pues yo creo que haya quedado claro que la intriga no es de Dios. Seamos honestos, seamos íntegros. Vemos que la integridad triunfa al final, ¿verdad? Con sus hijos. Vemos la cobertura de parte de Dios que tiene. No olvidó absolutamente nada, que era bien difícil que se quitara y se absolviera lo que ya había sido escrito, hermanos. Pero sin embargo, vemos ahí lo que Dios puede mover por su pueblo y lo que Dios puede mover por la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Así es que no nos preocupemos. Ay, es que me duele, es que así, pues nos dolerá mucho. Pero más vale que estemos en integridad y en honestidad cada día de nuestra vida y que Dios nos ayude a esto. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, yo espero que esta palabra quede bien marcada en nuestros corazones. Ese Amán intrigoso terminó muriendo, ¿sí? Lo que él deseaba para otros, no, por eso la regla de oro, hermanos. Haz con los hombres como ellos quieras que hagan contigo. Y ahí la regla de oro hizo cumplimiento. Esa es la de cobre, hijo. No desees mal. Y la de oro, haz. La de cobre es no hagas. Ese es bien fácil no hacer porque hasta los muertos no hacen. Pero los vivos, haz con los hombres como quieras que ellos hagan contigo. Esa es. La de cobre, ni los muertos la pueden hacer porque ya están muertos, esos ni siquiera la pueden hacer. Por eso Dios nos manda a los vivos, haz con los hombres como quieras que Dios haga contigo. Amén. Vamos a pasar, a ponernos de pie, hermanos. Ahorita les voy a dar sus libros, hermanos, a los que me faltaron. Ya no, ahorita me dicen, sí, por favor. Y quiero ver a los maestros allá al fondo, por favor. Y ahorita Moni nos